Soy matemático y quiero contar cosas de matemáticas. Quiero advertir a todo el mundo para empezar que la charla que vais a escuchar es difícil. Es difícil. Lo que vamos a ver es hasta dónde ha llegado la humanidad en este campo. No voy a contar la introducción a los números grandes. Este es el límite del conocimiento actual. Vamos a partir de cero y vamos a llegar al límite del conocimiento actual en cuanto a qué son capaces de hacer los ordenadores y la historia de la computación. Es difícil, va a haber tramos difíciles. Así que si alguien tiene miedo, en algún momento de la charla, podéis dar la mano a la gente que tenéis al lado y siempre uno se siente más protegido. Yo sé que estas cosas asustan y que, bueno. Otra cosa es, si alguien nota a su alrededor que alguien de su alrededor no se está enterando de nada, levanta la mano y creo que alguien por aquí no se entera. Y entonces yo lo explicaré de otra forma o usaré una táctica que tenemos los profesores cuando alguien nos pregunta, cuando alguien nos dice que no entiende. Es una táctica que solemos usar los profesores, que es repetirlo exactamente igual. Eso seguro que esa táctica la habéis sufrido en clase, yo la suelo hacer también, pero bueno, lo intentaré. Así que si de verdad, si alguien siente que la gente de alrededor no entiende, levanta la mano y yo estoy dispuesto a ver. Vamos a empezar. Para empezar necesito dos personas que suban aquí conmigo. Dos personas que suban. Dos personas que suban. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Venga. Bueno, tenemos a Diego de Reto. ¿Se ve la pizarra? La he hecho para atrás para que se vea. Bueno, bien. Ven aquí yo. Voy a pedirles a Diego de Reto que escriban. Vosotros lo podéis pensar. Lo podéis pensar cada cual en vuestro gusto. Que escriban en 10 segundos, con notación matemática correcta, el número más grande que seáis capaces de escribir. Adelante. 10 segundos. El número más grande que seáis capaces de escribir. Reto tiene 10 segundos, ¿sí? Tiene 10 segundos, ya. ¡Tiempo! El pobre Reto ha escrito pi. Se ha puesto creativo. Él ha dudado. Pi es un número inmenso, es precioso, pero es muy grande en cuanto a su belleza, no en cuanto a su valor, que es 3 y pico, como todos sabemos. 3 y pico. Si hubiera puesto un 4, por lo menos. Es un número precioso. Así que, chicas, a Reto le gustan las cosas bonitas. Muy bien. Y Diego ha escrito 9 por 10. ¿Y aquí, estos son 9 todos? 9 por 10 elevado a 9, 9, 9, 9, 8, 9. El artificial le gusta el 9. Chicas, si alguien quiere quedar con Diego, a las 9. Es un hombre de 9, no todo el mundo puede con 9. O sea que merece la pena. Bien. Claramente tenemos un vencedor en este concurso de números grandes, que es Diego, que solo con haber puesto el primer 9 hubiera... No, está bien, porque sirve mucho para gracias. Un aplauso para ellos. Bueno, tenemos pi y 9 por 10 elevado a 9, 9, 9, 9. A 9 por 10 elevado a
Los matemáticos hacemos una cosa que es utilizar notaciones. Y la notación para las exponencias es un número abajo, que le llamamos la base, y otro número arriba, que le llamamos el exponente. Normalmente es más pequeñito el número de arriba, más pequeñito, dibujado más pequeñito. No que sea menor. Porque, por ejemplo, en el NSD, el número de Diego, el exponente es 999, es muy grande. ¿Qué significa esa notación? 2 elevado a 3 es multiplicar 2 por 2 por 2, 3 veces. 5 elevado a 4 es 5 por 5 por 5 por 5. ¿Todo el mundo hasta aquí ha entendido bien todo? Sí. Cuando tenemos exponenciales de 10, la cosa cambia más interesante. Porque 10 elevado a 5 es un 1 con 5 cero letras. Y en 10 elevado a 6 es un 1 con 6 cero letras. Es decir, que más o menos los exponentes de 10 nos dicen cuántas cifras tiene el número. Este número es como 10 elevado a 6. Pues es más o menos un número de 6 cifras. Está entre 10 a la 6 y 10 a la 7. Así que cuando quiero decir más o menos el tamaño de un número, así un poco a lo bruto, ¿no? Así sin ser muy riguroso, pues digo, pues es como 10 a la 8, es como 10 a la 9. Así que estoy diciendo que tiene 8 o 9 cifras. ¿Todo el mundo en esta sala está de acuerdo conmigo? Decid que sí, por favor. En que un número que tiene más cifras que otro es más grande que el otro. Vamos a discutir. ¿Un número que tiene 8 cifras es más grande que un número de 7 cifras? Siempre que la primera no sea 0. Entiendo, un número de 8 cifras que tiene 8 cifras enteras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es más grande que cualquier número de 7 cifras. Es más grande. Vamos a hablar de números enteros en esta sala y vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. Vamos a hablar de números enteros, sí. No, los decimales en este caso no cuentan como cifras. Vamos a hablar de números sin decimales. Sin decimales. Me gusta que seáis así, que me retéis. Bien, está bien. Vamos a hablar de números enteros. Entonces, en los números enteros, los números naturales no vamos a considerar números negativos. Vamos a prohibir decimales, vamos a prohibir negativos de momento, y vamos a prohibir el infinito. O sea, prohibir el infinito. El infinito no es un número. El infinito es otra cosa. No vamos a prohibir el infinito aquí. Vale, entonces, ¿cómo de grande es un número como estos? Podemos poner exponentes uno encima de otro, ¿verdad? Como aquí, 9 elevado a 9 elevado a 9. Entonces, cuando hablamos de 9 elevado a 9 elevado a 9, una torre de exponentes, ¿a qué me refiero? ¿A poner 9 elevado a 9 y después el resultado elevarlo a su vez a 9? ¿O a elevar 9 al resultado de elevar 9 a la 9? ¿Cuánta gente en esta sala opina que da igual, que son iguales los dos números, el de arriba y el de abajo? ¿Cuánta gente opina que da igual? No seáis tímidos, si opináis eso, levantad la mano, hay que tener opiniones firmes en la vida. Ahí hay una persona, que es la única, hay dos, nos vamos animando, muy bien. Esta respuesta incorrecta se va contagiando, no son iguales. Hay uno que es más grande que otro. ¿Quién piensa que es mayor el número de arriba? Que para conseguir el número más grande, lo que tenemos que hacer es primero elevar 9 elevado a 9 y después a la 9. Vuestras manos arriba, quien piense que el de arriba es más grande. Nadie piensa que el de arriba es más grande. Una persona piensa que el de arriba es más grande. 2. ¿Cuánta gente piensa que el de abajo es más grande? Una inmensa mayoría y, aunque no es lo común, a veces las mayorías aciertan. El número de arriba tiene 78 dígitos, 78 cifras. Es bastante más grande que n sub d. Lo siento, Diego, en la primera transparencia, en la segunda transparencia, ¿dónde está Diego? Tu número ha quedado vencido. Lo siento. Si hubieras puesto así, uno encima de otro, pero esto tiene 78 dígitos. El de abajo tiene 369 millones de dígitos. El de arriba se puede escribir en la pizarra. De hecho, está bien. El otro, si lo imprimiéramos en hojas de papel, ocuparía unos 200 volúmenes de 1000 páginas. En letra de imprenta normal. Como 370 millones de dígitos. Así que, como a los matemáticos nos gustan las cosas grandes, cuanto más grande mejor, pues siempre que yo ponga una torre de exponentes, va a significar que empiezo a hacer exponentes desde arriba hacia abajo. ¿Sí? Muy bien.
Vamos a conseguir números grandes. ¿Cómo es de grande un número de estos? Vamos a hacernos idea. Por lo que he visto, en Chile, igual que en España, cuando hablamos de un billón con B, decimos 1.000.000 de millones. Los anglosajones dicen 100.000 millones. Pues que esta gente lleva la contraria a todo el mundo. Entonces es 1.000.000 de millones. 10 elevado a 12. Es un 1 con 12 ceros. Es un número de 12 cifras, mucho más pequeño que el de arriba, muchísimo más pequeño que el de abajo. Vamos a imaginarnos un billón. Imaginad que tenéis que gastar hoy día, hoy es jueves, ¿verdad? Hoy jueves tenéis que gastaros $1.000.000. ¿Todo el mundo sabría cómo gastarse $1.000.000 hoy? En cosas legales, quiero decir. Pensad otra vez. ¿Todo el mundo sabría cómo gastarse $1.000.000 hoy en cosas legales? ¿Sí? Sí, yo creo que sí, a nosotros nos ocurre. Pero si tuviéramos que gastarnos $1 millón son como 600 millones de pesos, ¿no? Por ahí. Si tuviéramos que gastar otro $1.000.000 mañana, ¿seríais capaces de hacerlo? ¿Y el sábado otro 1.000.000? ¿El domingo otro 1.000.000? Sí, muy seguro lo decís. No es fácil gastarse $1.000.000 cada día, lo digo por experiencia, no es fácil. Cuesta un trabajo, no es fácil. Imaginad que tenéis que gastar $1.000.000 cada día de la semana, durante todo el mes de septiembre, por ejemplo, durante todos los meses del año, todos los días de vuestra vida, gastándoos diariamente $1.000.000. Eso es un trabajo ímprobo, es un trabajo enorme. Lo digo en serio, parece una cosa, ¡qué guay! Me tengo que gastar $1.000.000 todos los días. Os lo digo de verdad, a la semana estás harto ya te cansa. Bueno, pues si hubierais empezado a gastar $1.000.000 diario, todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días del año. El día que nació Jesucristo, 2000 años atrás, todavía no habríais gastado 1 billón con B. Porque para gastar 1 billón con B hace falta 1.000.000 de días. Y desde el año 0 de nuestra era hasta hoy no ha pasado 1.000.000 de días. Ha pasado 700 y pico mil. Así que si gastarais $1.000.000 diario durante todos los días del Imperio Romano, lunes, martes, miércoles, durante todos los días de la Edad Media, Renacimiento, todos los días hasta hoy, todavía no habríais gastado $1 billón. Así que haceos cargo de lo grande que es $1 billón. La deuda de España es mayor de $1 billón. O sea que nuestro problema no es el ridículo del mundial, no, son cosas mucho más graves. Vale, entonces así nos hacemos una idea de lo grande que son los números. Vamos a llamar a nuestro primer protagonista del día, Arquímedes de Siracusa. Arquímedes de Siracusa, os suena, ¿verdad? Lo del principio de Arquímedes, los puntos de apoyo, bueno, esta gente. Arquímedes de Siracusa escribió un libro llamado El contador de arena, el arenario, el contador de arena. En ese libro Arquímedes describe o cuenta cuántos granos de arena cabrían en el universo si el universo estuviera lleno de granos de arena. Este hombre no tenía vida sexual ni social. O sea, ¿cómo te pones a escribir eso? O sea, a contar todo eso. Hay gente por ahí que levanta la mano, no sé si es que se siente identificada con esto último. Bueno, es igual. ¿Cómo te pones a escribir eso? Se lo encargó un rey. Los reyes a veces tienen estas cosas aquí, bueno, es un poco raro eso. Pero un rey le pidió ese encargo. Y Arquímedes, que no tenía miedo a ninguna pregunta, esa es una primera enseñanza que podéis sacar el día de hoy, no tengáis miedo a ninguna pregunta. Arquímedes no tenía miedo a ninguna pregunta. Entonces Arquímedes se puso a responder eso lo mejor que supo. Y empezó a contar los granos de arena, cuánto ocupan los granos de arena, cuántos granos hay en una gota de agua. ¿Cuántas gotas de agua puede haber en un litro? ¿Cuántos litros puede haber? Y fue expandiendo, multiplicando siempre los granos de arena que hay, hasta que se hizo idea de cuántos granos de arena hay en el universo tal como lo conocía. Él tenía una dificultad, que es que en su época solo había números romanos. ¿Sabes? Los números romanos esos que se escriben con X, V y están siempre escritos en piedra. Es súper incómodo eso. O sea, para contar es incomodísimo. Y él tenía que contar números enormes. Entonces, ¿qué hizo? Se inventó los exponenciales.
Arquímedes, con una pregunta aparentemente muy tonta, inventó los exponenciales. La gente que estudiéis ahora, y sobre todo los que vais a ir a la universidad y vais a estar en carreras de ciencias, veréis la importancia de los exponenciales. No podríamos hacer ingeniería, no podríamos hacer matemáticas sin los exponenciales. Y este hombre, Arquímedes, el de la barba ahí está el hombre pensando qué hacer, inventó los exponenciales, inventó las reglas con las que manejamos los exponenciales, porque necesitó una notación. En matemática las notaciones son muy, muy importantes. Imaginaos escribir el número n sub d, el número de Diego, o ese otro de 700 millones de dígitos en números romanos. No hay piedra para escribir eso. Es enorme. Bueno, pues este es Arquímedes. Los exponenciales. Él estimó que había 10 elevado a 63 granos de arena en el universo. Una cifra muy bonita. ¿Qué números grandes podemos describir usando exponenciales? Aquí tenemos 10 a la 23, es el número de estrellas que se estima que hay en el universo observable. Los astrónomos estiman que en el universo observable hay este número de estrellas. Los físicos estiman que en el universo observable hay 10 elevado a 85 átomos. Yo no sé quién los ha contado, pero estiman que 10 al 85 átomos. ¿Veis que los números de Arquímedes están por ahí en medio? No, Arquímedes era muy listo, ¿eh? Pero ahí uno dice, ¿y para qué queremos números más grandes? Si ya todos los átomos del universo son 10 al 85, es que hay algo más numeroso que eso, ¿para qué queremos eso? Bueno, pues hay una teoría que se llama la teoría de la inflación caótica, que dice que nuestro universo es uno de muchísimos posibles universos en el multiverso. Y estos físicos, hay dos de ellos rusos, que dicen que el número de multiversos es eso de ahí. 10 elevado a 10 elevado a no sé cuántos mil. Que no sé cómo lo han contado tampoco, esta gente tampoco tiene vida. Bueno, pues ellos lo han contado así. Y este otro número, 10 elevado a 10 elevado a... es... Vosotros sabéis quién es Jorge Luis Borges, ¿verdad? Borges escribió un cuento, un relato, que si no lo habéis leído, ahora cuando salgáis lo leéis, que se llama La Biblioteca de Babel. En la Biblioteca de Babel están todos los posibles libros que pueden ser escritos en ciertas condiciones. Pues alguien ha contado de cuántas posibles maneras se pueden ordenar los libros de la Biblioteca de Babel. Y eso es eso. O sea, no solo somos los matemáticos y los físicos que no tenemos vida. Hay otra gente también, pues que no sé, esta persona pues ha contado eso. ¿Para qué? ¿Qué ha conseguido en su vida? Sale en la Wikipedia, lo podéis ver. En la Wikipedia sale ese número. Bien, pero más allá de esas teorías físicas, más allá de la literatura, ¿realmente hay números más grandes que el número de átomos del universo? Los hay. ¿Quién reconoce esta imagen? Miradla un poco. ¿Quién reconoce algo en esa imagen? Probablemente la gente joven no mucho. Es una imagen del 97, 1997. Kasparov. Gary Kasparov, ese hombre de allí, fue uno de los grandes maestros del ajedrez mundial de todos los tiempos. Es un gran ajedrecista, es un hombre muy inteligente. El ajedrez, los grandes maestros de ajedrez son gente muy, muy inteligente. Gary Kasparov protagonizó en los 80 como unas luchas por el cetro mundial del ajedrez con Anatoly Karpov, que fueron como... Era interesante, salían en los periódicos y tal, siempre estaban a ver quién tenía la hegemonía en el ajedrez. Y en los 90, Gary Kasparov fue retado a que jugara al ajedrez contra un ordenador. Contra un ordenador que los ingenieros de IBM, consideraban que podía estar a la altura de luchar en igualdad de condiciones contra un gran maestro de ajedrez. Y Gary Kasparov aceptó. No tenía nada que ganar. No tenía nada que ganar. Le ganas a un ordenador, bueno, tú eres una persona, es un hombre, es un cerebro. Y si perdía, tenía mucho que perder. Su prestigio como gran maestro del ajedrez. Pero aceptó. Fue un acto generoso de parte de Gary Kasparov. La primera partida quedó en tablas y en la segunda, Deep Blue, el ordenador de IBM, ganó. Un ordenador venció a un gran maestro de ajedrez, no a un jugador aficionado, a un gran maestro de ajedrez, a un campeón del mundo de ajedrez. Ese es el momento en el que la partida Deep Blue vence. Gary Kasparov se enfadó, se cogió un enfado tremendo, él se enfadó muchísimo, sigue todavía enfadado con aquello, pero él pasó a la historia. Ese momento pasó a la historia.
Y en mi opinión fue un momento de generosidad de Garry Kasparov, el poner su prestigio en juego ante eso. Ese fue un hito en la teoría, en la historia de la computación y en la historia de la inteligencia artificial. Por primera vez un ordenador, a pura fuerza de cálculo, era capaz de vencer un proceso complejo como el ajedrez. ¿Cómo es de complejo el ajedrez? Cuantitativamente. El ajedrez, el árbol de jugadas del ajedrez tiene 10 elevado a 150 jugadas. 10 elevado a 150. Y hay ordenadores hoy en día que pueden vencer a los grandes maestros. Pero hay juegos más complejos que el ajedrez. Por ejemplo, el Go. Go es un juego chino. ¿Lo habéis visto alguna vez? Son como unas lentejas así blancas y negras que se juegan. Yo no sé jugar, pero hay... con piecitas blancas y negras se juega eso. El árbol de complejidad del Go es del orden de 10 elevado a 365. Hoy día, 2014, no hay ningún ordenador en el mundo, ninguno, y los ordenadores han mejorado mucho desde Deep Blue hasta hoy, no hay ningún ordenador, ningún supercomputador en el mundo que sea capaz de jugar con garantías contra un jugador aficionado de Go. No contra un gran maestro de estos chinos así, no. Contra un jugador aficionado de Go. Es decir, en torno a ese orden de magnitud está lo que la pura fuerza de cálculo puede llegar a comprender, puede llegar a medir. Entonces, los ordenadores y los números grandes tienen que ver en cuanto a que los números grandes pueden describir los límites de los ordenadores. Este es el fin de la primera parte. ¿Qué tal? Ese es un bien muy tímido que me hace ver que tengo que esforzar un poco más en la segunda parte. La primera parte era la fácil. Hemos visto números pequeños, más o menos exponenciales. Es ese tipo de cosas que a mí me gusta poner en las charlas para que la gente que diga, joder, he ido a una charla de matemáticas y yo ya lo sabía eso. Eso que estás al lado y le dices, ya lo sabía. Cuando habéis visto los exponentes y el número de abajo el más grande, ahí ya lo sabía. El de abajo es más grande. Sí, muy bien. Lo suelo hacer así todo el mundo se viene arriba, está contento. Vamos a la parte difícil. Segunda parte, la charla tiene 3. Segunda parte, la parte difícil. Vamos a ver los límites de los ordenadores. Vamos a ver hoy los límites de los ordenadores. ¿Quién reconoce esto? Factorial de 5. 5 factorial. La función factorial, que se denota con ese signo de exclamación, ¿sí? Con ese signo de exclamación, 5 factorial, es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. En La Rioja, donde yo vengo, en España somos muy brutos, y eso se denota 5. Entonces tú sabes muy bien cuando se sabe muy bien cuando en el instituto están explicando los factoriales. Pues vas por el pasillo y es por las clases 5, 6. Y bueno, pues es esto, lo explicamos así. Fijaos en la segunda línea. 5 es 4, es 5 por 4. Claro, porque 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, observad, sentid la efervescencia de vuestras conexiones neuronales, identificando que el factorial es una función que se define en términos de sí misma. En un caso más pequeño, pero en términos de sí misma. Lo pongo en general, a los matemáticos nos encanta lo general, sobre todo las letras. N es una de nuestras letras favoritas. Pues N es N por N menos 1. Entonces, es una función que se define en términos de sí misma. Eso se llama recursividad. Recursividad es una palabra guapísima para tatuártela. Recursividad. Antebrazo. O sea, parece un grupo de black metal. Voy a ver a los Recursivity, tío. No, recursividad, te lo tatúas ahí guapísimo. Bueno, pues recursividad, yo me la voy a dejar tatuada aquí en este antebrazo, recursividad. Recursividad es una de las palabras importantes en esta charla. Recursividad. Una función que se define, o un proceso que se define en términos de sí mismo. Vale en un caso menor, pero se define en términos de sí mismo. Muy bien, pues la recursividad, los estudiosos de los ordenadores quisieron ver hasta dónde podían llegar los ordenadores, teóricamente. Y en los años 20 del siglo pasado, vieron que hasta dónde pueden llegar los ordenadores, qué es lo que los ordenadores pueden hacer. Eso se llama computabilidad, me lo tatúo aquí. Computabilidad suena guay también.
Me voy a ver a los computability, tío. Computabilidad. Ahí. Bueno, pues ellos vieron en los años 20 que recursividad y computabilidad son lo mismo, son equivalentes. Todo lo que es computable se puede expresar de forma recursiva y todo lo recursivo es computable. Ese fue un resultado de 1928, donde los teóricos de la computación vieron que cualquier proceso que puede ser definido de forma recursiva es computable y viceversa. Así que vamos a quedarnos con eso. Computable y recursivo es lo mismo. Eso sí, ellos no sabían cuál es el poder de la recursividad realmente. Hasta que vino este señor, cuidado ahora, que es muy feo. Este hombre, bueno. Ackermann, Wilhelm Ackermann. Wilhelm Ackermann es un alemán que tiene cara de estar dirigiendo un campo de concentración, pero en realidad su trabajo es parecido, era profesor de instituto. Entonces, este hombre que era profesor de instituto, de secundaria, de enseñanza media, hizo muchas contribuciones a las matemáticas. Y en concreto hizo una contribución que se llama la función de Ackermann. Y vamos con la función de Ackermann. Esto que estáis aprendiendo ahora y que uno... Claro, ya veo poca gente que está... Yo lo sabía. Ah, no. Pero esto, la gente de mi carrera de matemáticas no lo sabe. Esto son cosas, digamos, de matemática avanzada. Ackermann hizo una función que es recursiva, por tanto computable, no se os olvide, recursiva computable, es recursiva, por tanto computable, pero que va mucho más allá de lo que se pensaba que era la recursividad. Vamos a verlo. Esta transparencia que viene ahora es exigente. Es muy importante esta transparencia que viene ahora. Esta diapositiva, slide, que viene ahora. Es muy importante. Así que preparad vuestras neuronas para establecer conexiones. Vamos a ello, multiplicar n por m es sumar n a sí mismo m veces, ¿cierto? ¿Sí? Doy unos segundos de proceso. Elevar n a m es multiplicar n por sí mismo m veces, ¿sí? Si alguien en este momento siente la necesidad de agarrarse la mano de sus compañeros, que lo haga. Es un buen momento para... Depende de quién tengáis al lado, siempre es un buen momento para eso. Pero en este caso, no tengáis miedo. ¿Sentís la efervescencia de las neuronas dentro de vuestros cráneos adolescentes? Identificando algo recursivo ahí. Hay recursividad. Esta operación de elevar, la exponenciación, la estoy definiendo en términos de la operación anterior. Y esa operación la estoy definiendo en términos de la operación anterior. Cada una de las operaciones se define en términos de la anterior. Ahí hay recursividad. ¡Qué bonito, por Dios! Es recursiva. De una manera diferente, ¿verdad? Es distinto. Es distinto a la del factorial. No es solamente un caso anterior, sino que es como una operación anterior. Es como recursividad de la recursividad. Se llama recursividad no primitiva. La recursividad no primitiva fue descrita por primera vez por Ackermann. La recursividad no primitiva, yo me la tatuaría aquí. Ahí. La falsa recursividad no primitiva. Fue descrita como proceso específico en la función de Ackermann. La flechita m es elevar n a sí mismo m veces. Es usar la operación anterior. Y podemos hacer n flechita, 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 ¿verdad? Y flechita, 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 y así sucesivamente. Entonces tenemos una sucesión de funciones definidas de forma recursiva. Recursividad no primitiva. ¿Cómo ha ido? Si alguien siente necesidad de bajarse del barco ahora, o de ir a hacer pis, que lo haga. Recursividad no primitiva es un concepto complicado, es un concepto muy bonito y muy útil. Entonces Ackermann, el hombre este del campo de concentración, definió una sucesión de números utilizando recursividad no primitiva. ¿Son computables? Acordaos, no primitiva, pero sigue siendo recursividad computable. El primer número de la sucesión de Ackermann es el primer número natural con la primera operación, la suma. 1 más 1, 2. No es muy espectacular, pero mola.
El segundo número de la función de Ackermann es el segundo número natural con la segunda operación. 2 por 2, 4. Más o menos, ¿no? El tercer número de la sucesión de Ackermann es el tercer número natural a la tercera operación. 3 elevado a 3, que es 27. Muy bien. El cuarto número de la sucesión de Ackermann es 4, flechita, flechita, 4. Ah, 4, flechita, flechita, 4 es 4 elevado a 4 elevado a 4 elevado a 4. Y encima lo hacemos como hemos hecho, como a los matemáticos nos gustan las cosas gordas, así grandes, buenas, potentes, pues lo vamos a hacer como hemos hecho lo del 999, ¿os acordáis? O sea, ese número, si el del 9 elevado a 9 elevado a 9 tenía 370 millones de dígitos, no cabe por la gloria de mi madre en 200 volúmenes de 1000 páginas, este es muchísimo más grande. 4 flechita, flechita, 4 tiene millones de dígitos. Millones de billones de dígitos. Es inmenso ese número. 5 flechita, 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 5, el quinto número de Ackermann, es 5 flechita, flechita, 5, flechita, flechita, 5, flechita, flechita, 5, flechita, flechita, 5, flechita, flechita, 5. Y cada una de esas flechitas, flechita, es 5 elevado a 5 elevado a 5 elevado a 5 elevado a 5. Eso es grande. Eso es muy grande. Muy grande, muy grande, muy grande. Vamos a tratar de ver algún número de estos. Ahora van a venir dos, os voy a enseñar dos transparencias. Una vais a decir, ah, bueno. Y la otra, ¡ay! Eso es yo aviso. Esta es antes de esas dos transparencias, esta es la notación que voy a usar. Eso mola mucho. Es un número metido en un triángulo. Vamos a quedaros con la notación, ¿eh? Un número metido en un triángulo significa ese número elevado a sí mismo. Por ejemplo, 3 en un triángulo es 27. 3 elevado a 3, que es 27. Muy bien. Un número metido en un cuadrado es ese número metido en ese número de triángulos. O sea, 3 en un cuadrado es 3 en 3 triángulos. Ahora vamos a ver ejemplo, ¿eh? No tengáis miedo. Veo que la gente se agarra a las manos. No tengáis miedo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Un número metido en un pentágono es ese número metido en ese número de cuadrados. Y así sucesivamente. Un número metido en un polígono es ese número en ese número de polígonos de un lado menos. Quedamos así. Vamos a ver un ejemplo. Este es el ejemplo de... 4 en un cuadrado. Vamos a ver cuánto vale 4 en un cuadrado. Es 4 metido en 4 triángulos, ¿verdad? Me costó mucho hacer esta. Es que soy muy malo con los ordenadores. Me costó y me gusta. Bueno, 4 metido en 4 triángulos. Vamos a deshacer el primero. Voy deshaciendo de dentro a fuera. Deshacer el primer triángulo, que es 4 elevado a 4, ¿verdad? Que eso es, muy bien, 256. Entonces ahora tengo 256 metido en 3 triángulos. Voy deshaciendo. Sigo deshaciendo de dentro a fuera. Es 256 elevado a 256 metido en 2 triángulos todavía, ¿cierto? Deshago el siguiente. Eso es 256 elevado a 256 elevado a 256 elevado a 256. Y eso metido en un triángulo. Voy a deshacer el último triángulo. O sea, 4 metido en un cuadrado es 256 elevado a 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 256. Si un día tenéis dificultades para dormir, podéis contar este número muchas veces y no funciona. Pero bueno, lo mismo a alguien sí. Vale, esta es una que dices, número grande, ¿no? No está mal. Bastante más pequeño que 5 flechita, 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 5, ¿eh? Es mucho más pequeño que 5 flechita, flechita. Vamos a ver el 5 en un pentágono, el 4 en un pentágono. Vamos a verlo. ¡Oh, curiosidad! 4 en un pentágono es 4 en 4 cuadrados. ¿Sí? 4 en 4 cuadrados. Voy a deshacer el primer cuadrado. Ya lo hemos hecho. Voy a deshacer el primer cuadrado. Deshacer el primer cuadrado da eso. Si yo ahora deshago el segundo cuadrado,
para deshacer el segundo cuadrado es este número, el número de dormir, metido en ese número de triángulos. En ese número de triángulos. Si escribiéramos un triángulo en cada átomo del universo, un triángulo en cada átomo, no habríamos ni empezado a escribir los triángulos que hay ahí. Luego hay que deshacerlos uno por uno. Todos. 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 Elevando, 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 elevando. Y eso está metido en 2 cuadrados todavía. Eso es un número grande. Diego, tío, eso es un número grande. Renzo, es un número grande. Igual no es tan bonito como pi. Yo me tatuaría pi. Pero, o sea, tú te imaginas, tú vas ahí a un bar, tía, me gustas como 5 metido en un pentágono. Si se va, déjala marchar. Si te pregunta, ¿y eso qué es? Merece la pena la tía. Ahí sí. Ahí se lo explicas y dices, mira. Y sobre todo te pones así bien cuando dices, y se eleva, y se eleva, y se eleva, a los números. Eso lo podéis tatuar. Yo me tatuaría un 5 metido en un pentágono, un 6 en un pentágono, algo así. No sé dónde me lo tatuaría, pero sí. Bueno, donde quepa. Y te lo puedes tatuar. Entonces, estos son números grandes. Estos sí son números muy grandes. Muy grandes. Muy grandes. Pero números computables. Acordaos, esto es recursivo. Recursivo no primitivo. Recursivo no primitivo. Por tanto, computable. Un ordenador con los suficientes recursos de tiempo y memoria podría calcular el valor de cualquier número de Ackermann, de cualquiera de estos números. Con suficiente tiempo y memoria podría hacerlo, cualquiera de esos números. ¿Hay algo más allá de esto? ¿Hay algo más allá? ¿Os imagináis el 1000 metido en un polígono de 5000 lados? No, no os lo imagináis. Y yo tampoco, porque nos volveríamos locos. ¿Hay algo más allá que eso? Este es Alan Turing. Alan Turing fue una de las mentes más brillantes del siglo pasado. Una de las mentes más brillantes del siglo pasado. Alan Turing inventó los ordenadores teóricos. Él inventó teóricamente un ordenador antes de que existieran los ordenadores. Él fue el padre de la computación, uno de los padres de la computación. Junto con von Neumann, Alonso Church, ellos inventaron los ordenadores teóricos. Hoy no tendríamos los ordenadores tal como los conocemos si no fuera por él. O quizás sí, pero habríamos tardado mucho más y lo habríamos hecho de otra forma. Este hombre en su cabeza, ideó lo que ahora mismo nos parece tan natural, pero que en su época no existía. Ordenadores, computadoras, teóricas. Él se dedicó luego a construir uno, pero él fue el que tuvo la primera idea. Este hombre además está una de las mentes más brillantes del siglo XX. Además, salvó miles de vidas, probablemente millones de vidas solo con su cabeza, solo sabiendo matemáticas. En la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi mantenía un bloqueo de submarinos a Inglaterra, las Islas Británicas y el oeste de Europa. La localización de esos submarinos que impedían la llegada de suministros desde América era secreta. Y esa localización estaba codificada con los mejores ingenios de codificación que ha hecho el ser humano, que se llamaban máquinas Enigma. Las máquinas Enigma eran indescifrables. Hasta que llegó Turing. Turing con su cabeza fue capaz de descifrar las máquinas Enigma. Él, junto con un equipo de matemáticos en Bletchley Park, en Inglaterra, él fue capaz de descifrar las máquinas Enigma. Eso acortó la Segunda Guerra Mundial en meses, probablemente en años. Y eso salvó muchas vidas, muchas millones de vidas. Con su cabeza. ¿Cómo se le pagó a Alan Turing? Alan Turing era homosexual. Hubo un robo en su casa. Y cuando él fue a denunciar el robo, la policía en las averiguaciones, en las investigaciones, descubrió que era homosexual. Y lo condenaron a él. Se le hizo elegir entre ir a la cárcel o la castración química. Alan Turing era un hombre débil y no soportaría la cárcel. Eligió la castración química. Y al tiempo
Él no soportó esa vida y se suicidó. Así se le pagó a Alan Turing. Es probablemente de las personas más injustamente tratadas. Así que yo, siempre que presento esta charla, pido un homenaje, aunque sea interior, a Alan Turing. Fue un grande, uno de los más grandes, y muy injustamente tratado. El año pasado, hace 2 años, en 2012, se cumplió el centenario de su nacimiento, y la reina de Inglaterra le concedió el perdón. ¿Perdón por qué? ¿Perdón por qué? ¿Pedir perdón por ser homosexual? Probablemente sería la reina de Inglaterra quien hubiera tenido que pedir perdón por lo que hizo su gente. Así que, bueno, yo pido 5 segunditos de homenaje a Alan Turing. Él fue un grande, muy grande, muy grande. Este octubre van a sacar en Hollywood una película, The Imitation Game, sobre la vida de Alan Turing. Cuenta los episodios de la decodificación de Enigma. Así que os animo a que la veáis. Luego vamos con tu pregunta final. Este es el ordenador de Turing, ordenador teórico de Turing. Esto es una máquina de Turing completa. Os la voy a explicar. Vamos a tratar de entender qué es una máquina de Turing, cómo funciona, y aquí comienza la tercera parte. Vamos a llegar a números que no son computables, a números mucho más allá de 5 metido en un pentágono, de 7 metido en un octógono, de todo eso, más allá. Vamos a ver cómo es. Una máquina de Turing es una cinta infinita. He dicho que estaba prohibida la palabra infinito, lo siento. Lo siento. Es una cinta tan grande como queramos. Con eso nos vale. Es una cinta tan grande como la queramos. En esa cinta podemos escribir símbolos. Yo aquí he puesto unos y ceros, símbolos de un alfabeto. Vamos a hacer unos y ceros. Tenemos una cabeza de lectura-escritura. Esa cabeza es capaz de mover la cinta, de leer lo que hay el símbolo que hay escrito en la cinta y de escribir en la cinta. Eso puede hacer la cabeza de lectoescritura. Y tenemos un programa, unas instrucciones que le dicen a la cinta qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Según lo que lea, qué tiene que escribir, si tiene que mover, si tiene que escribir, si tiene que volver a leer. Un programa. Lo que hoy en día, vosotros, claro, ya estáis acostumbrados a la informática. Lo que hoy en día conocemos como un programa de ordenador. Esto no existía en tiempos de Turing. Él lo inventó. Pues su mayor contribución a la informática fue esta. Vale, esto es una máquina de Turing teórica. Realmente nuestros ordenadores de hoy día son máquinas de Turing complicadas, nada más. Son máquinas de Turing con circuitos que saben hacer con una cinta muy grande. Eso es un ordenador. Así que Turing, nuestros ordenadores son eso. Bueno, entonces, teniendo cualquier cosa que sea computable, una máquina de Turing lo puede hacer. Podemos inventarnos un programa que compute cualquier cosa computable. Podríamos hacer un programa que computara 5 metido en un pentágono. Podríamos hacerlo. Podríamos hacer un programa que codifique una fotografía. Podemos hacer un programa que decodifique las máquinas Enigma. Cualquier cosa computable, una máquina de Turing la puede hacer. ¿Vale? Pero Turing demostró, y este fue uno de sus mayores logros teóricos, demostró que hay cosas que una máquina de Turing no puede hacer. Podemos pedirle problemas, soluciona problemas que no podrá solucionar. Y eso es equivalente a decir que las matemáticas tienen límites. No límites del límite cuando x tiende a infinito, no. Límites. Es decir, las matemáticas pueden proponerse a sí mismas problemas que nunca podrán resolver. Eso fue un jarro de agua fría a las matemáticas del siglo XX. Y lo dio Gödel, si los que tenéis más curiosidad o más información sobre esto, Gödel en el teorema de incompletitud. El teorema de incompletitud de Gödel fue desolador para las matemáticas. Las matemáticas creían que con esfuerzo cualquier cosa podría hacer. Gödel les dijo, no, se pueden decir problemas sin solución, que no sabemos si tienen solución o no, lo cual es más grave. No sabemos si tienen solución o no. Y Turing lo hizo equivalentemente. Por ejemplo, atentos ahora porque este va a ser muy importante, el teorema de parada. El teorema de parada consiste en que si yo le doy un programa a una máquina de Turing, le digo, toma este programa. ¡Pim! Sin ejecutarlo del todo. Este programa, ¿va a parar o no va a parar? Porque claro, hay programas que puede que no haga, que la máquina esté siempre con ello. Por ejemplo, este programa, si yo le digo, lee la cinta, si ves un 1, escribe un 1 y vuelve al principio. Lee la cinta, escribe un 1, lee un 1, lee un 1. Ese programa no para nunca. Es un programa infinito, no para nunca. Fuera infinito.
Entonces, hay programas que paran y programas que no paran. Dado un programa, saber si para o no, eso es indecidible. La máquina de Turing no lo puede decir. En todos los casos, en algunos sí, pero en todos los casos no. Entonces, vamos a hacer un acto de fe ahora mismo. En ciencia los actos de fe no son frecuentes. Turing demostró que el problema de parada es irresoluble. Y me tenéis que creer en este instante. Si alguien no me cree, que vaya al artículo de Turing y se lo lea. Él lo demostró. Él demostró eso. Es complicado leer el artículo de Turing, pero es una buena tarea para vuestra vida. Leer el artículo de Turing sobre el problema de parada. Él lo demostró fehacientemente. Así que, en honor a San Alan Turing, vamos a hacer un acto de fe ahora mismo. El problema de parada es irresoluble. ¿Sí? ¿Quedamos de acuerdo en esto? Gracias. Y vamos a usar eso para ver números grandes. Este es el último. Quedan 2 transparencias, ¿eh? Estamos acabando. Viene la parte más difícil. Cerebros preparados. Quien se haya caído hasta ahora, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver, y quien se mantenga todavía en el hilo del argumento, va a ver uno de los resultados más importantes de la historia de la computación. Aquí en directo. Desde Santiago, Chile. Este es Tibor Rado. Tibor Rado es un húngaro que era un ingeniero húngaro. Y él hizo una sucesión de números no computables. Ningún ordenador podrá jamás calcular esos números, ni aunque tenga todos los recursos y todo el tiempo del mundo. Jamás podrá calcular esos números porque son no computables. Y dice, ¿y cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? ¿Prueba? Bueno, pues él lo demostró. Y vamos a ver la demostración. Esto es una demostración matemática de que hay números no computables. ¿Cómo definió esos números? Él los llamó castorcitos laboriosos. No era bueno poniendo nombres. En inglés lo llamamos busy beaver. Los busy beaver. Bebé. O los bebé. ¿Cómo es BB1? Atentos a la definición. Seguidme, es difícil. Cojo todos los posibles programas de una máquina de Turing de una instrucción. Tiro los que paran, los que no paran fuera. De los que paran, aquel que escribe, me quedo con el que escribe el mayor número de símbolos en la cinta. Y ese número es BB1. BB2. Cojo todos los posibles programas de Turing de 2 instrucciones que paran, los que no paran fuera. De los que paran, el que más escribe en la cinta, ese número es BB2. BB3. Cojo todos los posibles programas de Turing de 3 instrucciones, los que no paran fuera, de los que paran, el que más escribe en la cinta, ese número es BB3. BB4. Es BB4. BB5. Es BB5. ¿Lo vais pillando? Genial. Esos números no son computables. ¿Por qué? Demostración. La demostración la voy a hacer por reducción al absurdo. Reducción al absurdo es una figura lógica que utilizamos los matemáticos para demostrar. No es coger una persona absurda y reducirla. Es una cuestión de lógica. Que consiste en suponer que algo es verdad, llegar a una contradicción y entonces no nos queda más remedio que asumir que eso no era verdad. Supongamos que tengo una máquina capaz de calcular los BB, los números de Rado. Que yo le diga, ¿cuál es el BB19? Y me lo diga, cualquiera. Supongamos que tengo esa máquina. Que los números de Rado son computables. He aquí la máquina que computa los números de Rado. Vale. Entonces voy a otra máquina de Turing y le digo, máquina de Turing, quiero darte un programa cualquiera y tú me vas a decir si para o no para. Es decir, resuelve el problema de parada. Y la máquina de Turing esta me dice, vale, ¿cuántas instrucciones tiene tu programa? X. 19. ¿Cuántas instrucciones tiene tu programa? 19, vale. Máquina de los números de Rado. ¿Cuánto es el BB19? X. Entonces esta máquina echa a correr el programa
que quiere saber si para o no. Si para, dice sí, para. Y él va escribiendo. En el momento en que este programa escribe más que X, la máquina ya puede decir, no va a parar nunca. No va a parar nunca. Porque X es, de todas las máquinas de Turing con 19 instrucciones, de los que paran, los que no paran fuera, de los que paran, el que más escribe. Y este ya ha escrito más, así que no va a parar. Este es de los que hemos echado fuera, no para. Así que si esta máquina que resuelve los BB existe, el problema de parada es computable, se puede solucionar. Pero Alan Turing demostró que el problema de parada no es computable. Por tanto, no se pueden calcular los números de Turing. Esa no existe. Los números viven, no existen. Así que esos números no son computables. Esto es una demostración por reducción al absurdo. Todo el mundo que haya seguido esta demostración, este hilo lógico, si habéis seguido el hilo lógico y lo habéis comprendido, id a vuestras casas orgullosos de vuestra vida. Esto es un resultado fundamental en teoría de la computación y bien complejo. Hasta aquí, este es el límite de lo que se sabe en teoría de computabilidad. Este es el límite de lo que la humanidad sabe de esto. Vamos a ver bebés. Ahora vamos con la pregunta porque es la última, ¿vale? Vamos a ver bebés. BB1 es 1. No es muy espectacular. BB2, lo que escribe el programa que para con 2 instrucciones que más escribe en la cinta es 6 símbolos. BB3 es 21. BB4 es 107. BB5 se sabe que es mayor de 2.133.492, pero no se sabe su valor exacto. BB6 se sabe que es mayor de 10 elevado a 36.534, pero no se sabe su valor exacto. Y se cree que la humanidad nunca sabrá cuánto vale BB7, que nunca lo sabremos, el valor exacto de BB7. Se cree que nunca lo sabremos. Así que mirad, Diego, Renzo, si alguna vez vais a hacer un concurso de números grandes con alguien, apostad, escribes algo, yo que sé, BB19, metido en un pentágono, y le dices al otro, gáname, aunque sea un profesor de universidad, ¿eh? La mayor parte de los profesores de universidad no conocen esto, vosotros ahora sí. Cuidado porque el otro día en la sede ahí en Manuel Montt, de esta misma universidad, se lo conté. Así que primero preguntad si han ido a eso. Si no, hay muy poca gente que sepa esto. Ahora vosotros, hay unos en Temuco, cuidado en Temuco con apostar, hay unos en Temuco que también lo saben, pero vosotros y poca gente más. Esto es una manera de vencer números grandes. Con esto acabo y voy con la evaluación. Yo tenía 5 objetivos para esta charla. Si veis que alguno de los objetivos se ha cumplido, aplaudís. Fuerte, por favor. Y si no, también. No me importa vuestra sinceridad. Así que aplaudid de todas formas. Primer objetivo. ¿Sabéis cómo ganar un concurso de números grandes? ¿Sí? Segundo, ¿sabéis la importancia de notación en matemáticas? ¿Os imagináis escribir 5 metido en un pentágono en números romanos? ¿Sí? Importante. La notación es muy importante. ¿Habéis comprendido algunas ideas sobre recursividad no primitiva y computabilidad? ¿Sí? ¿Habéis aprendido algo de historia de la computación, aunque solo sea Turing? Sí, bien. Y este es el más importante de todos. Por favor, si este se ha cumplido, aplaudid fuerte aunque os duelan las manos, luego os las beso. ¿De alguna forma he conseguido despertar vuestra curiosidad por estas cosas? ¿Sí? Bien. Muchas gracias. Si alguien tiene, antes de las preguntas que van aquí, que ya he visto que hay 2 personas que quieren preguntar algo, antes de eso, si alguien tiene preguntas me podéis escribir al correo electrónico, es ese de ahí. No hago las tareas.
Es más, a la gente que me pregunta para que les haga las tareas les suelo contestar con mala educación. Así que no hago las tareas. Para eso no me preguntéis nada. Estoy en un grupo de Big Bang Theory, esto de los monólogos científicos, stand-up científicos que os han contado. Podéis ver vídeos, podéis ver... ahí hay matemáticos, hay físicos de partículas, hay biólogos, hay ingenieros, hay astrónomos. Podéis ver este tipo de cosas en la página. Y también en el Twitter yo suelo poner cosas de computación, de matemáticas y podéis contactarme por ahí. Muchas gracias y vamos con preguntas.